Bien, luego de nuestras recomendaciones, algunas comerciales, una pauta que tiene que ver también con alguna propaganda oficial, estamos aquí en este primer bloque junto al secretario de Gobierno y asesor letrado de la Municipalidad, Juan Vila. Juan, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, Juan, gracias por venir. Le quiero hacer referencia primero a esto que hablábamos en el inicio con respecto a la posibilidad de una reforma de la Carta Orgánica Municipal. Felpeto se extendió bastante en el último programa hablando de este tema y una de las causas decía que no creía que vaya a haber reforma porque había un grupo de Carlos Paz Unido que era pro reelección, una reelección indefinida, que era uno de los artículos que se quería tocar dentro de la Carta Orgánica, y que había otra gente que no. Sabemos que, por ejemplo, es el caso de Walter Gispert, que siempre se ha mostrado reacio a este tipo de modificaciones. ¿Qué cree usted, siendo que es una persona del riñón y del corazón del gobierno actual, ¿no? Me llama la atención porque hay, digamos, o hay un gran desconocimiento de la realidad, o de lo contrario hay una animosidad sobre la que no me corresponde pronunciarme. El desconocimiento de la realidad parte de un manejo de cuestiones, digamos, yo no he tenido la suerte de escucharlo al ingeniero Felpeto, pero nada de esto que usted me está diciendo se corresponde con la realidad. El tema de la modificación de la Carta Orgánica, en algunos puntos es una necesidad. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa en orden a la Junta Electoral. Esto ya se planteó, nosotros conseguimos una excepción del Tribunal Superior de Justicia, primero, y en segundo término la conseguimos, pero después el propio Tribunal Superior de Justicia dio marcha atrás, lo cual nos generó una gran dificultad en la última elección. O sea que al menos en ese punto la Carta Orgánica sí necesita una modificación. Necesita una modificación y por la articulación que debe realizarse excede el número de artículos que puede solucionarse mediante una enmienda. Entonces, indefectiblemente se camina hacia una reforma de la Carta Orgánica porque hay que solucionar el tema eleccionario, porque no podemos funcionar sin Junta Electoral y le dimos un carácter extraordinario a la Junta Electoral que se conformó para las últimas elecciones. De manera tal que eso plantea una pregunta. ¿Hacemos una reforma de la Carta Orgánica circunscripta a un tema o aprovechamos la oportunidad para adecuar algunas cuestiones que... Ahora, esto no está planteado, digo, o sea, si uno abre la reforma de la Carta Orgánica, ¿la reforma es abierta o puede ser puntual? No, la Carta Orgánica prevé su propio mecanismo de reforma, que supone una ordenanza previa que declara la necesidad y oportunidad de la reforma, los puntos a reformarse, y a partir de ahí se convoca a elecciones y sesiona de la Asamblea Constituyente Municipal. O sea que tienen que estar los puntos predeterminados. Sí, claro. La Asamblea es soberana dentro del marco que le fija la ordenanza de convocatoria, ¿no es cierto? Y en este punto, digamos, no hay mucho para inventar, es decir, una constitución, en cualquiera sea, digamos, entendida en sentido amplio, la Carta Orgánica lo es desde esa perspectiva, debe ser fruto de un consenso mínimo elemental. Me parece que los pasos de la búsqueda de ese consenso son necesarios para garantizar que la futura reforma tenga efecto. Me parece que el tema de alguna manera se está instalando, no hay en esto ninguna urgencia, como no sea la parte exclusivamente electoral. Sí, Avilés estuvo aquí en la última oportunidad y la única urgencia que había planteado en el caso de que él consideraba necesario reformar el sistema de votación del Defensor del Pueblo, hecho que se tiene que dar en 2017 en todo caso, si no se reforma la Carta Orgánica. Por eso uno estimaba que podía ser este año entonces la reforma de la Carta Orgánica o a principios del año que viene. Creo que estamos con un tiempo razonable como para cumplir los pasos que son aconsejables. El primero que yo considero muy modestamente es el de la búsqueda del consenso y me parece que puede alcanzarse, tanto respecto de los puntos imperiosos como puede ser... Cuando digo imperiosos es no podemos funcionar institucionalmente sin ellos, como es el de la Junta Electoral, y otros que evidentemente hay un creciente reclamo en que debieran ser revisados. Instituciones que, por ejemplo,
tal vez fueron pensadas con una idea y que después no se alcanzó, por ejemplo, el ente de control de los servicios públicos, instituciones que están funcionando pero que probablemente merezcan otro tipo de tratamiento. Captur, por ejemplo. Por ejemplo, los procesos de formación y sanción de las ordenanzas, se podría buscar algún punto de un mayor dinamismo. Está claro que como toda carta orgánica tiene una parte de principios, declaraciones y garantías que en mi opinión es bastante sólida. Yo quiero decir algo, esta carta orgánica es vista desde varios puntos de la provincia como un auténtico modelo a seguir. A mí me tocó la suerte de participar un poquito desde afuera en lo que fue la asamblea, en la parte de redacción de esta carta orgánica, y en nombre de eso ya me han llamado en más de una oportunidad, inclusive para dar charlas acerca de las cartas orgánicas. Cosquín está en un proceso, creo que han declarado este año como año de la reforma, o año del dictado, mejor dicho, de la carta orgánica, y están previendo una serie de charlas y demás, y muy cortésmente me han invitado para que yo colabore, y lo voy a hacer con todo gusto. Es decir, la Carta Orgánica de Carlos Paz es un motivo de orgullo para los carlospacenses. Ahora, esta cuestión, reitero, no lo he podido escuchar al ingeniero Felpeto. Esta cuestión de hablar del tema de la reelección, no tengo idea de dónde lo saca, salvo que se trate de alguna picardía a la cual el ingeniero puede ser afecto, ¿no? Yo quiero recordar algo. El ingeniero Felpeto, con sus hechos, no con su discurso, con sus hechos no legitimó jamás ni la Carta Orgánica ni las sesiones de la Asamblea Constituyente, en la cual era convencional constituyente y no fue. En el proceso posterior, después que la Carta Orgánica fue sancionada y promulgada, estuvo un mes y pico sin ser publicada, lo cual generó una dificultad, un vacío legislativo. Él se defiende diciendo que complicado. le hicieron contra su gestión en aquel entonces. Mire, hay varias. Primero, que no hay ninguna constancia de eso en absoluto. Segundo, sí se tomaron nota de unos grandes excesos en los que se habían incurrido, entre ellos el gobierno de él. No olvidemos de que el ingeniero Felpeto fue protagonista de una parte importante de la vida institucional de Carlos Paz del 83 a la fecha. Entonces se tomaron nota de muchos de esos desvíos de poder y esto también hay que decirlo, contrariando, y lo digo como perteneciente a la Unión Cívica Radical, contrariando un principio básico, histórico y central del radicalismo, cuál es el de no propiciar las reelecciones indefinidas. El ingeniero Felpeto puso a Carlos Paz en el Tribunal Superior de Justicia reclamando una reelección suya. El único que ha hablado acá de reelecciones indefinidas es el ingeniero Felpeto. Nadie más está hablando. Y en ese caso el Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad, no le dio la razón a ese reclamo que él había interpretado como proscriptivo y que en realidad era una copia de la cláusula que se había puesto en la Constitución Nacional. Bien, para resumir entonces este tema en particular, Vila, usted considera que la Carta Orgánica se va a modificar, probablemente no sea durante este 2016, pero sí, indefectiblemente se hará en el transcurso de 2017 por que hay que votar Defensor del Pueblo. Si yo tengo elección de Defensor del Pueblo, no tengo manera de conformar Junta Electoral. Claro, bien. O tendría que avanzar a una nueva excepción que me colocaría ya en una incertidumbre jurídica grande, porque la última vez se dijo, bueno, vamos a reformar la Carta Orgánica y entonces después vamos a tener reelección, pero nos parece, no hay otras elecciones importantes antes, puede ser un buen momento para que esto germine. A mí como secretario de Gobierno me ha llegado la inquietud de muchos sectores y actores sociales que están diciendo, trabajemos en la reforma, y este gobierno va a abrir en ese sentido todas las puertas que sean necesarias, ¿no? Vila, lo cambio del ámbito y lo que hablamos que tiene que ver con su especialidad o con la cátedra de Derecho de la Navegación, era que decía usted, se aproxima, bueno, estamos en la fecha de recordatorio de Malvinas, el 2 de abril, que bueno, es una fecha muy sensible para los argentinos, y se da justo en el ámbito de estos días esta ampliación de la plataforma marítima, que llega la noticia y es como que llega, o uno no la termina de digerir o de entender qué significa. ¿Qué tan importante es para Argentina en general y en el reclamo en cuanto a la soberanía de Malvinas en particular?
digamos, son varias cosas. El tema es sumamente importante. Afortunadamente en algunos medios, y me precio de que en espacios como este, aún en ámbitos municipales, esto se esté tratando porque es fundamental, ¿no? Todos los países que son ribereños, es decir, que tienen costa, tienen derecho a reclamar y ejercer su soberanía en la superficie sólida que está por debajo del agua. La superficie inmediatamente adyacente al continente se llama plataforma submarina. Proyectan plataforma submarina, en el caso de la Argentina, el continente, y lo prolongan también, lo proyectan sus islas e inclusive la Antártida. Es decir, las Malvinas proyectan plataforma, las Angues, la Georgia, digamos, la Antártida. Todo esto proyecta plataforma. La plataforma submarina es vital desde el punto de vista económico y estratégico de un país. Desde el punto de vista económico, sobre todo, porque ahí hay grandes yacimientos minerales. Si usted es soberano, usted lo explota. Hay grandes yacimientos hidrocarburíferos, lo mismo. Hay especies arraigadas, animales o vegetales, físicamente adheridas, el caso del plancton, físicamente adheridas al fondo de ese envase, por llamarle de alguna manera, del mar, que es esa plataforma submarina. Hay una convención del mar, no nos vamos a aburrir con temas jurídicos, que estableció los modos de calcular la extensión de la plataforma submarina. Inglaterra, que reclama una posición colonialista, le quiere dar el barniz de un reclamo soberano, dice: yo no tengo conflicto con la Argentina, las Malvinas son mías y entonces esta es la plataforma submarina. Argentina dice: no, aquí hay un conflicto y llamo a intervenir en ese conflicto a un órgano técnico que funciona en las Naciones Unidas, integrado por 21 juristas de la más alta calidad en el mundo. Esos 21 juristas, por unanimidad, le han dado la razón a la tesis argentina. O sea que el origen de esta resolución proviene del conflicto, no es que tenga que ver con otra cuestión. Sí, y lo más importante es que esta resolución reconoce que hay un conflicto. Claro. Con lo cual nos coloca a nosotros en una situación de tú a tú con el Reino Unido, que es sumamente importante. Y de ahí, como bien usted lo decía, estamos en condiciones de asegurar de que esto va a producir un efecto respecto de la soberanía de Malvinas. Es decir, realmente casi que ha sido un mimo que nos ha hecho la proximidad de la fecha con una resolución que resulta tan importante. Estamos hablando, muchachos, de 1.700.000 kilómetros cuadrados de superficie. Casi la misma proporción que el territorio continental. Casi el 50% del territorio continental. Casi el 50%, el 48% del territorio continental, que pasan a ser nuestros. Entonces, cuando usted es una empresa petrolera, ahora, en función de esto, se tiene que sentar a conversar con la Argentina, no con otro, respecto de esta cuestión. En derecho internacional hay que ir paso a paso, las dificultades son muy grandes, es un terreno, digamos, muy escabroso. Jamás el Reino Unido ha acatado ni una sola resolución de las Naciones Unidas en este sentido, pero se va construyendo paso a paso, punto a punto, y este pasa a ser un jalón muy importante desde esa perspectiva, porque la posición argentina respecto a la soberanía de Malvinas es que Malvinas está dentro del mar territorial argentino y está dentro de la plataforma continental argentina. Ahora esta recomendación, que así se llama, que ha producido esa comisión de las Naciones Unidas, nos da la razón a esta tesis argentina. Bien, nos piden que nos despidamos. Yo le quiero hacer una pregunta muy cortita. Usted me dirá, ¿logró juntar esa mesa de café entre hinchas de Talleres con el intendente de Córdoba y el intendente de Carlos Paz? Sí, y fue grande, tuvo exactamente el tamaño del Chato Carrés y nos quedó chico. O sea que no lo juntó a los tres solos. No, nos quedó chico. Yo le preguntaba si lo había juntado a los tres solos. Le pido disculpas por la voz, pero somos 2 o 3, no. Bien, gracias, Milán. No, al contrario. Bien, nos vamos a la pausa, ya regresamos a meternos en los ámbitos partidarios, tanto del radicalismo como del peronismo, con la presencia de Daniel Velázquez y Enrique López.